La ciudad estaba dividida por una línea invisible pero implacable, donde los millonarios miraban con desprecio desde las alturas de sus imponentes rascacielos. Abajo, en las calles ruidosas, oscuras y grises, las personas humildes trabajaban de sol a sol únicamente para intentar sobrevivir un día más. En el centro exacto de ese contraste extremo, se alzaba majestuoso El Dorado, el restaurante más caro, lujoso y exclusivo de todo el país. Cruzar sus puertas de cristal no era solo cuestión de tener dinero en el banco, requería estatus, poder absoluto y una reputación intocable. Arturo Beltrán creía tener todo eso y mucho más, mientras se miraba al espejo de su mansión ajustando fríamente su costosa corbata de seda. Él había construido su inmenso imperio financiero pisoteando a sus rivales, destruyendo pequeñas empresas y dejando a familias enteras en la miseria absoluta. Para Arturo, la empatía era una debilidad patética y la compasión era un defecto imperdonable que los hombres de éxito no podían permitirse. Esa noche en particular era crucial en su vida. Planeaba cerrar una fusión corporativa con inversores extranjeros que multiplicaría su fortuna 10 veces. Llegó al restaurante en su impresionante auto deportivo europeo, haciendo rechinar las llantas con arrogancia justo frente a la brillante entrada principal. El joven valet parking corrió bajo la lluvia ligera para abrirle la puerta, pero tropezó ligeramente con el borde de la banqueta mojada. Arturo lo miró con un desprecio absoluto, le arrojó las llaves al pecho y le advirtió que no rayara su auto o arruinaría su vida. Atravesó las inmensas puertas de roble y cristal con la barbilla en alto, exigiendo de inmediato a la recepcionista la mejor mesa del salón privado. Mientras tanto, en las sombras de ese mismo restaurante, Mateo observaba cada movimiento de sus empleados y clientes con absoluta atención y silencio. Mateo no era un empleado más, era el fundador, el dueño absoluto de El Dorado y uno de los empresarios más ricos de México. Sin embargo, una vez al mes, se quitaba sus trajes a la medida, guardaba su reloj de diamantes y se ponía un humilde uniforme de mesero. Era su manera personal e inquebrantable de no olvidar jamás sus raíces de pobreza y, sobre todo, de probar la verdadera calidad humana de su clientela. Creía firmemente que el verdadero carácter de un hombre poderoso se revela únicamente en la forma cruel o bondadosa en que trata a quienes le sirven. Cuando Arturo se sentó en la mesa de cristal rodeado de los millonarios inversores, Mateo decidió que él mismo atendería a ese grupo arrogante. Se acercó con paso tranquilo y firme, llevando una jarra de agua cristalina y ofreciendo una sonrisa educada, humilde y completamente profesional. Buenas noches, señores. Mi nombre es Mateo y será un inmenso honor atenderlos en esta velada tan importante para ustedes, murmuró con respeto. Arturo ni siquiera se dignó a mirarlo a los ojos. Simplemente levantó la mano con fastidio y le ordenó que no hablara si no se le preguntaba. Tráenos la botella más cara y exclusiva que tengas escondida en la cava, y asegúrate de no arruinarla con tus manos sucias, sentenció el empresario. Mateo asintió en silencio, manteniendo una calma estoica y profunda que desconcertó brevemente a uno de los inversores extranjeros sentados en la mesa. Durante la siguiente hora, Arturo se dedicó a alardear sobre sus cuentas bancarias, sus propiedades de lujo y su capacidad para aplastar a la competencia. Cada vez que Mateo se acercaba para servir un nuevo y delicado platillo, Arturo encontraba una excusa perfecta para denigrarlo frente a todos sus invitados. Aseguraba en voz alta que el filete estaba demasiado hecho para su gusto refinado y que el pan era indigno de estar en su mesa. En un momento de pura maldad, Arturo señaló el humilde uniforme de Mateo y se burló diciendo que esa ropa entera costaba menos que su propina. Mateo soportó cada insulto venenoso, cada mirada de asco y cada queja infundada con una paciencia que parecía casi sobrehumana para cualquier persona. Él sabía perfectamente que el ego de Arturo era un globo inflado a punto de estallar, y solo necesitaba un pequeño alfiler para mostrar su verdadera miseria. El momento de quiebre y de máxima tensión llegó durante el plato principal, cuando Mateo se acercó para servir el vino tinto de reserva especial. La botella era pesada y el ambiente pesado. Al inclinarla sobre la copa de cristal,
una sola gota oscura resbaló por el cuello del vidrio. Esa única gota de vino tinto cayó en cámara lenta y manchó una esquina minúscula del inmaculado y blanco mantel de hilo importado. Arturo enfureció al instante, como si aquel pequeño error fuera una ofensa personal diseñada específicamente para humillarlo frente a los millonarios europeos. Golpeó la mesa de cristal con el puño cerrado tan fuerte que los cubiertos de plata saltaron y las copas temblaron peligrosamente. ¿Eres completamente estúpido o simplemente naciste para ser un inútil el resto de tu miserable vida?, le gritó Arturo con una voz cargada de veneno. El volumen de su voz fue tan agresivo que las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron de inmediato y la música pareció apagarse. Mateo bajó la cabeza rápidamente y sacó un paño de algodón limpio, pidiendo disculpas con voz suave, educada y sin atreverse a levantar la mirada. Le ruego me perdone, señor. Fue un accidente torpe de mi parte y lo solucionaré de inmediato para que continúen su cena, susurró el mesero. Pero a Arturo no le bastó esa humillación verbal. Su sed de dominio y superioridad necesitaba una demostración física de su inmenso poder. Agarró la copa entera que acababa de ser servida y, con un movimiento rápido y cruel, derramó el vino tinto directamente sobre el pecho del mesero. El líquido oscuro manchó instantáneamente la camisa blanca de Mateo, goteando por su delantal negro y cayendo al suelo de mármol pulido. Aprende de una vez por todas cuál es tu lugar en este mundo, basura insignificante, escupió Arturo con una sonrisa de pura maldad. Personas inferiores y mediocres como tú nacieron única y exclusivamente para servir, arrastrarse y obedecer a personas superiores como yo. El lujoso salón entero quedó sumido en un silencio sepulcral, asfixiante y aterrador, mientras los demás millonarios observaban la cruel escena. Nadie movió un dedo para defender al trabajador. La cobardía de los ricos, a menudo, se disfraza de buena educación y de no querer involucrarse. Mateo no gritó, no retrocedió, no se enojó y, sobre todo, no derramó una sola lágrima ante la humillación más dolorosa que un empleado puede sufrir. Simplemente se secó el rostro mojado con sus manos manchadas de vino y miró a Arturo fijamente con una paz profunda y aterradora. No había miedo en los ojos de Mateo, no había vergüenza, solo había la mirada fría de un juez que acaba de dictar una sentencia irrevocable. En ese momento de extrema tensión, el gerente general del restaurante, un hombre de traje impecable, corrió hacia la mesa completamente asustado. Arturo cruzó los brazos y sonrió con superioridad, esperando triunfante que el gerente despidiera al humilde mesero frente a todos para alimentar su ego. Quiero que saques a patadas a este miserable de mi vista y lo eches a la calle ahora mismo, exigió el arrogante empresario con furia. Si no lo despides en este exacto segundo, juro por mi fortuna que compraré este lugar la próxima semana solo para destruirlo ladrillo por ladrillo. Pero el gerente no miró a Arturo, no se disculpó con él ni le ofreció ninguna compensación por el supuesto maltrato sufrido en la mesa. Para sorpresa de todos los presentes, el gerente se giró lentamente hacia el mesero manchado de vino, bajó la cabeza e hizo una profunda reverencia. Señor Mateo, le ofrezco mis más sinceras e infinitas disculpas por no haber intervenido antes en este desagradable incidente, dijo el gerente temblando. Desea que llame al equipo de seguridad de inmediato para retirar a este sujeto y a sus acompañantes de su propiedad privada. La sonrisa arrogante de Arturo se congeló en su rostro de forma grotesca, como si el tiempo se hubiera detenido en medio de una pesadilla. Su rostro palideció de golpe, el sudor frío recorrió su espalda al darse cuenta de que acababa de cavar su propia tumba financiera. Mateo levantó la mano para calmar al gerente, y con una lentitud calculada y dolorosa, comenzó a desatarse el delantal manchado de la cintura. Se quitó la prenda sucia y la dejó caer al suelo, revelando una camisa de seda negra y un reloj de diamantes de incalculable valor debajo. La postura de Mateo cambió por completo. Ya no era el mesero encorvado, sino un hombre imponente que irradiaba un poder aplastante. Yo no soy tu sirviente, Arturo, y definitivamente no nací para arrastrarme ante hombres pequeños e inseguros como tú, dijo Mateo con voz de trueno. Soy el dueño absoluto de este restaurante, dueño del edificio entero, y, lo que es peor para ti,
el accionista mayoritario del banco que financia tu empresa. El silencio en el restaurante se volvió tan asfixiante que casi se podía escuchar el latido acelerado y aterrado del corazón del empresario arrogante. El peso implacable del karma comenzó a aplastar el orgullo de Arturo mientras intentaba balbucear una disculpa patética que nadie quería escuchar. Los inversores extranjeros que acompañaban a Arturo en la mesa se miraron entre sí, asqueados por la escena, y se levantaron de sus sillas de inmediato. No hacemos negocios con hombres que maltratan a los más débiles. Nuestro trato queda cancelado en este preciso instante, sentenció el líder de los inversores. Tú no tienes el carácter, la ética ni la decencia humana para ser nuestro socio comercial, le dijeron fríamente antes de darle la espalda y abandonarlo. Arturo intentó detenerlos, suplicando y humillándose, pero Mateo sacó su teléfono celular y marcó un solo número con absoluta frialdad. Congelen todas las líneas de crédito de las empresas Beltrán de inmediato y exijan el pago de sus deudas para mañana a primera hora, ordenó Mateo. Segundos después, 4 inmensos hombres del equipo de seguridad aparecieron de las sombras y agarraron a Arturo de los brazos sin ninguna delicadeza. Lo arrastraron por los pasillos lujosos frente a la mirada atónita de cientos de personas, mientras él gritaba y pataleaba perdiendo toda su dignidad. Fue empujado violentamente por las puertas de cristal, cayendo de rodillas sobre un charco de lodo en la fría y lluviosa calle de la ciudad. En menos de 10 minutos, Arturo había sido humillado públicamente, había perdido a sus inversores y su imperio financiero estaba completamente destruido por su soberbia. Mateo caminó lentamente hasta la inmensa puerta de cristal y observó al hombre arruinado bajo la tormenta, con la misma mirada tranquila de siempre. El dinero puede comprar los trajes más caros del mundo y los autos más veloces, pero jamás podrá comprar la decencia, la empatía ni la clase. A veces, la vida te pone frente al rey disfrazado de mendigo, solo para probar la verdadera y oscura miseria que esconde tu alma enferma, y el karma, ese juez silencioso e implacable, nunca falla en recordarnos que la arrogancia es el primer y último paso hacia la ruina absoluta.